Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús subió a una montaña a orar y se pasó la noche orando a Dios. Y cuando se hizo de día llamó a los discípulos, eligió entre ellos a 12 y los llamó apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, Andrés su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago hijo de Alfeo y Simón el rebelde, Judas hijo de Santiago y Judas Iscariote el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había un gran número de discípulos y un gran gentío de pueblo, venidos de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, para escucharlo y sanarse de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban sanos, y toda la gente intentaba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy es martes de la semana número 23 en el calendario litúrgico del tiempo ordinario, y estamos con San Lucas en el capítulo 6, versículo 12 al 19. Lo que tenemos es la elección por parte de nuestro Señor Jesucristo de los 12 apóstoles, de esta primera comunidad, si quisiéramos decir, de los hombres que siguieron a Jesús y creyeron en Jesús, que para nosotros es una bendición. Y desde el punto de vista que lo vamos a meditar, hermanos y hermanas, el pensamiento que yo creo que nos debe guiar en la meditación de la palabra de Dios hoy con la elección de los 12 apóstoles es que los apóstoles fueron cómplices, hermanos y hermanas, del éxito de la obra de Jesús. Estos apóstoles fueron cómplices del éxito que tuvo la misión y la obra de nuestro Señor Jesucristo, y le debemos tanto a ellos porque nosotros hemos cosechado donde nosotros no hemos sembrado gracias a ellos. Estos hombres son los padres de nuestra fe. Esta es la primera comunidad de esos 12 apóstoles. Ellos empezaron a regar, a propagar la fe, a seguir haciendo lo que Jesús hizo, y nosotros conocemos gran parte de lo que conocemos de Jesucristo, de nuestro Señor, a ellos, porque ellos vieron a Jesús, ellos tocaron a Jesús, ellos estuvieron con Jesús, ellos comieron con Jesús, ellos vieron la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, y la transmitieron, siguieron su obra. Y gracias a ellos esto es una base y un fundamento vital para nuestra fe. Así que son hombres santos, hermanos y hermanas, que merecen nuestra admiración, merecen también pues nuestro respeto, en el sentido de que son hombres de fe, santos hombres en la vida de la historia de nuestra iglesia, y sobre todo, hermanos y hermanas, con un testimonio que nos inspira a cada uno de nosotros. Así que vamos a hablar de los apóstoles, los 12, como los cómplices del éxito de la obra y de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Es un típico día de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, y bastante complicado porque comienza con la oración desde por la mañana para la elección de los discípulos. Elige a los discípulos y me imagino que imparte instrucciones para cada uno de ellos. Baja porque hay un gran número de discípulos, allí predica, allí habla acerca de las cosas de Dios, de su misión, allí también sana a los enfermos, hay exorcismo también, porque de él salía una virtud, ¿verdad? Un poder grande. Eso, hermanos y hermanas, no podemos nosotros evitar reconocer que fue lo que vieron nuestros apóstoles. Toda esa experiencia tan maravillosa que ellos nos transmiten a nosotros. Y como les dije desde el principio, nosotros hemos cosechado donde no hemos sembrado. Y estos hombres son el fundamento de nuestra fe. Y son un testimonio, hermanos y hermanas, un testimonio ocular, ¿verdad? No un testimonio circunstancial. Es un testimonio ocular porque ellos con sus sentidos experimentaron todo esto, lo transmitieron tal y como ocurrió. Aquí, hermanos y hermanas, sabemos que ellos, y por la entrega y la donación que tienen, propagaron la fe en una forma grande para nosotros. Nosotros sabemos más que ellos hoy en día. En aquel momento en que Cristo nos elige, ellos no sabían tanto. Ellos no sabían tal vez el alcance que iba a tener el decirle que sí a Jesús, comprometerse, donarse y hasta entregar la vida. Como en el caso de 12 discípulos, 10 fueron mártires, 1 es Judas, que ya sabemos la circunstancia de su historia,
y el otro es Juan, que no murió. Esos dos hermanos y hermanas, pues uno porque fue el traidor, el otro porque murió de muerte natural, pero 10 de ellos tuvieron que abrazar, hermanos y hermanas, la muerte como mártires. Y todo lo que ellos hicieron, hermanos y hermanas, tal vez no tenían, a lo mejor tenían el sueño, tenían la visión, veían la promesa de que iban a ocurrir cosas grandes y la expansión de la iglesia y de la fe y de la causa de Cristo y del mensaje de Cristo. A lo mejor lo tenían en visión. Pero nosotros hemos visto más que ellos. Después de 2000 años nosotros hemos visto que aquello que comenzó con este grupo de 12, miren el tamaño que tiene hoy el cristianismo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Pablo, en esa primera lectura, por eso es que yo dije al principio, debemos de leer, hermanos y hermanas, completamente el capítulo 2 de Pablo a los Colosenses. Porque parte de lo que hacen los apóstoles, que nosotros tenemos que conocer, es entrar en un combate. El ser un ministro de la iglesia, en los tiempos del primer siglo, como estos hombres de Dios, los apóstoles, al igual que Pablo, hermanos y hermanas, no era cosa fácil. Era un combate, y así es que lo que lo llama Pablo, ¿no? Y todos tuvieron que enfrentarse a un combate, porque esto no fue un camino, hermanos y hermanas, de rosas. Habían también sus espinas por el camino, y había que tocar, pues, maravillosas cosas por parte de Dios y obras de Dios, y también venía la tristeza con la persecución, con la muerte incluso. Y Pablo, hermanos y hermanas, enfatiza eso. Y al principio de ese capítulo 2, fíjense cómo dice él, que esto es también vida de los apóstoles. Quiero que sepan cuán duro es el combate que debo soportar por ustedes, ¿no? O sea, cuán duro es el combate para estos 12 apóstoles, hermanos y hermanas, que llevan a éxito la obra de nuestro Señor Jesucristo por decir que sí, por ser bravos, hermanos y hermanas, y por tener los pantalones en su sitio. Les esperaba un combate que al vencerlo nosotros hemos recibido, hermanos y hermanas, los resultados y las bendiciones y el fruto de esa entrega de parte de ellos, y lo disfrutamos hoy en día, ¿no? Ya en el capítulo 1 de Colosenses también, en el versículo 28 hasta el final, fíjate cómo dice: a ese Cristo, apóstoles como Pablo, anunciamos. Esa tarea de los apóstoles, cuando amonestamos a cada uno y le enseñamos la sabiduría. O sea que estos apóstoles, hermanos y hermanas, tienen misión de promover a Cristo y de enseñar la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de las cosas de Dios para entender nuestra existencia y nuestra vida. Pues queremos que cada uno llegue a ser perfecto en Cristo. Es misión entonces, hermanos y hermanas, de los apóstoles que nosotros lleguemos a esa excelencia, lleguemos a esa perfección. ¿Cuál es la perfección de la que estamos hablando? ¿Será perfección de no cometer errores? Es la perfección de la imagen y la semejanza. Somos criaturas de Dios, imagen y semejanza, y estos apóstoles, hermanos y hermanas, incluyendo a Pablo también, que no lo dejamos atrás, se esforzaron maravillosamente para que nosotros tuviéramos la excelencia de la imagen y la semejanza de parte de nuestro Dios del cielo. Que no nos desviemos, que no nos dejemos intoxicar por esas cosas del mundo, que cambian la imagen del hombre, que nos deshumanizan, que nos alejan de Dios como nuestro creador, que nos da y nos entra, hermanos y hermanas, una cosa de nosotros poder decidir qué es bueno y qué es malo, y de ponerlo en nuestra mente como que yo puedo decidir qué es bueno y qué es malo. No es la iglesia, no es Dios, no es la palabra de Dios. A mí nadie me dice qué es bueno y qué es malo, solo decido yo y como lo sienta yo. Bueno, hermanos y hermanas, todas esas cosas son por las cuales los apóstoles hicieron esta gran misión, hermanos y hermanas. Todavía en Colosenses, capítulo 4, no lo podemos dejar atrás, hermanos y hermanas. Esa palabra de Dios en Colosenses es poderosa para saber la obra de los apóstoles. Y no solamente es el combate, esta lucha que tienen que enfrentar, también es mucha oración. Estos apóstoles son, hermanos y hermanas, como hemos visto ya en Hechos de los Apóstoles, entrando en oración para decidir los asuntos del mundo, para tener la sabiduría y la correcta interpretación de las cosas. Pues sobre todo en la oración, y Pablo lo enfatiza. Dice, sean constantes en la oración. Estamos en el capítulo 4 de los Colosenses, en el versículo 2. Sean constantes en la oración, quédense velando para dar gracias. Oren también por nosotros, dice Pablo. Pedían oración por los apóstoles de Cristo. Que Dios nos abra la puerta para dar el mensaje y pueda yo anunciar el misterio de Cristo. O sea, que Dios abra puertas. Eso era una bendición para los apóstoles, que donde fueran les abrieran la ciudad,
les abrieran el clan, ¿verdad? La tribu se abriera, dijeran, vengan, las puertas están abiertas, háblennos acerca de su Dios, díganos de qué se trata, qué podemos nosotros beneficiarnos de él. Entonces Pablo decía que había que orar por los apóstoles. ¿Para qué? Para que se le abran las puertas, para que el ministerio sea bendecido. Y por ese ministerio estoy atado con cadenas, decía Pablo, ¿verdad? Pues te ha sometido a varias persecuciones aquí en la tierra. Así que es importante para nosotros verlo, hermanos y hermanas, dentro de esa fatiga, dentro del combate, dentro de la oración, tener claro, hermanos y hermanas, que no es cosa fácil. Los apóstoles, hermanos y hermanas, nos presentan a nosotros una iglesia que no es fácil. Y esto es bueno que nosotros lo sepamos, porque nuestra iglesia se manifiesta en religión. Y somos todos cristianos, hermanos y hermanas. Todo el mundo está buscando de Cristo en el cristianismo, a pesar de que no estamos en el mismo rebaño. Pero todos tenemos el mismo pastor, que eso es una bendición por parte de Dios. Y la religión no se puede, hermanos y hermanas, hacer atractiva. Y los apóstoles nunca hicieron la religión atractiva con hermosas explicaciones. No sé si me estás entendiendo. No se puede predicar la palabra de Dios pensando en pajaritos preñados, en sueños de hadas, en promesas inalcanzables, en solo palabras que no se manifiestan en hechos y en obras. ¿Me entiende? Por eso nosotros le damos gracias a Dios por los apóstoles, porque los apóstoles no nos presentaron a nosotros una religión atractiva, hermanos y hermanas, con cosas pues del mundo, sencilla, de un mundo que todo lo pone como que muy bueno para el disfrute de todo, ¿no? Con hermosas explicaciones, casi poético, un sueño mágico, ¿no? Los apóstoles se dieron a la tarea de decirnos las cosas crudamente, tal y como son, lo que vamos a experimentar de bendición y la persecución, y de ahí aprendemos nosotros las cosas. La religión no puede ser atractiva, y eso quiere decir, hermanos y hermanas, dejando a las personas, pues de alguna forma, apegadas a sus sueños y a sus pasiones del mundo. O sea, no se puede predicar una religión. Los apóstoles no nos predicaron una religión que diera un sí, hermanos y hermanas, a las cosas del mundo y nos dejaran meternos y envolvernos en el mundo con la mentalidad del mundo, con el espíritu del mundo, para que pues no me huyas, para que no me rechaces. No, señalaron, denunciaron: en el mundo esto es bueno, esto es malo, en el mundo esto es de gracia, esto es de pecado, en el mundo esto te acerca a Dios y esto te aleja de Dios. Esa es la verdad. Y para entrar tienes que renunciar a estas cosas, tienes que tener una prioridad para estas otras. En ti está, decide, ¿vas con nosotros o no vas? ¿Te bautizas o no te bautizas? Claramente. Pero no podemos decirle a la gente que el mundo es bueno, sigue viviendo, sigue acumulando riquezas, sigue perdiéndote, sigue en la mortalidad, en la inmoralidad, y vas a vivir también las bendiciones de Dios. No, una religión que no ataca el pecado, nos enseñan los apóstoles, hermanos y hermanas, que no abriga de ninguna forma lo que Cristo enseñó. Y estos son promotores y hacen propaganda de la causa de Cristo. Por lo tanto, una religión que no ataca al pecado, hermanos y hermanas, que lo que hace es que se enraiza el pecado en nuestras vidas y no se ataca, no es de Cristo. Y los discípulos fueron capaces de distinguir eso. Hay que atacar el pecado, porque si no, no estamos haciendo lo que Cristo nos enseñó. Y no solamente el pecado está en nosotros, y hay que señalar el pecado en nosotros los seres humanos, pero hay que señalar también el pecado en la sociedad, en esa mentalidad del mundo. Eso hicieron los apóstoles, hermanos, y fue fuerte, porque anunciar la palabra de Dios y denunciar los males del mundo con la eficacia que lo hicieron los apóstoles, que les costó hasta la vida en muchos casos, no es cosa fácil, hermanos y hermanas. No es cosa fácil para ninguno de ellos. Es importante también saber, hermanos y hermanas, que uno se hace preguntas al examinar la vida de los apóstoles y ver quiénes son los apóstoles para nuestra fe y el significado que tienen. ¿Qué se necesita para uno ser como ellos, ¿no? Estar listos para el combate, para poner las manos en el arado, para propagar la fe, para hablar de Jesucristo el Señor, para conquistar almas para nuestro Dios, hermanos y hermanas, ¿no? Para salvarnos por nuestra perseverancia, que esa es la enseñanza de nuestros apóstoles en este caso? Pues, hermanos y hermanas, los apóstoles nos enseñan a nosotros que la convicción de Cristo Jesús, esos apóstoles tenían una convicción tan grande acerca de la persona de Cristo Jesús, de que en Él se encontraba el misterio de Dios.
esa es la fuerza que necesitamos para el combate, ¿no? El convencimiento de la persona de Cristo como el Mesías y como el Hijo de Dios, con el ser divino y con la humanidad en él, hermanos y hermanas, encierra todo el misterio de Dios. Y el misterio de Dios está encerrado también en nuestra existencia, en lo que le da significado en la vida, a ese por qué nacemos. Porque vivir no pedimos, hermanos y hermanas, vivir no pedimos. O sea, nacer no lo hemos pedido, vivir no sabemos cómo vivir y morir tampoco queremos. Esas son las preguntas que se hizo Alejandro Magno, ¿no? Y tal vez encontró, y pudo haber encontrado algún tipo de respuesta. Pero eso nos inquieta a todos nosotros y la verdad del ser humano está en Cristo Jesús y la verdad de Cristo Jesús está en el misterio de Dios. Y cuando queremos responder a la pregunta, ¿por qué nací? ¿Por qué yo no nací? Yo no pedí nacer, está en Cristo Jesús. Cuando queremos responder a la pregunta de vivir, no sé, pues vas a saber vivir en Cristo Jesús. Y morir no quiero, vas a aprender entonces por qué morir, por la resurrección de Cristo nuestro Señor. Entonces, no sé si estás entendiendo hacia dónde vamos moviéndonos nosotros con lo que los apóstoles nos enseñan y lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. En especial, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que estar seguros de que permanecemos en la verdadera fe. Los apóstoles transmitieron lo que Cristo dijo, no lo que el mundo dijo. Las palabras que Él dijo, no lo que la gente creyó que Jesús dijo. Y por eso es que Pablo dice aquí en la carta a los colosenses, hermanos y hermanas, que hay que tener un cuidado muy grande cuando se nos trata de desviar por las fuerzas del mundo, ¿no? Por otras filosofías que no son y no nos llevan a nosotros a la verdad. Y él dice, no se dejen arrastrar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Ellos se apoyan en tradiciones humanas y en poderes que dominan este mundo y no en Cristo. ¿Ves? Y nosotros tenemos que, nosotros vivimos en una sociedad que hermanos y hermanas, nos transmite un montón de cosas acerca de nuestra existencia, de lo que nosotros somos, y tenemos que tener cuidado porque a veces son filosofías modernas y antiguas, hermanos y hermanas, que realmente tratan de responder a las grandes preguntas de los seres humanos, pero tenemos que tener cuidado con ellas porque la verdad la tiene Cristo. Que nadie os engañe. Esa fue misión de los apóstoles. La filosofía en el mundo, hermanos y hermanas, como búsqueda de la sabiduría, se respeta. No estamos diciendo que no. De hecho, los sacerdotes tenemos que estudiar 4 años de filosofía, un bachillerato en filosofía. Se respeta porque busca la sabiduría. Pero contiene una parte, hermanos y hermanas, de la verdad. No contiene toda la verdad. Y la verdad está en Cristo, la totalidad y la plenitud. Lo que es exacto acerca de nuestra existencia. Y por eso los apóstoles se dieron esa gran tarea. La filosofía contiene solo una parte de la verdad. El peligro que tienen estas filosofías, hermanos y hermanas, es que querer pretender tener una respuesta para todos los problemas y no la hay. Las filosofías del mundo, las creencias del mundo, los sistemas de creencias del mundo, el espíritu del mundo, hermanos y hermanas, los hábitos del mundo, la mentalidad del mundo, las modas del mundo, pretenden tener una respuesta para todas las situaciones y conflictos del ser humano, pero no la tienen. Y los apóstoles se dedicaron a enseñar que la respuesta única y plena estaba en ¿quién? En Cristo Jesús. Los demás podían aportar, porque la verdad está fragmentada en el mundo. Y tenían 1% de la verdad, pero no tenían la totalidad de la verdad. La totalidad de la verdad está en Cristo. Se pueden traer cosas buenas de allá, pero no todo lo que hay en la filosofía como una forma de entender a la persona humana. Entonces hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, con las filosofías del mundo que nos arrastran hoy en día grandemente, nos alejan de parte de Dios. Y no solamente de Dios, sino de quienes verdaderamente somos. Esto hace, pues, hermanos y hermanas, entender que el mundo está limitado realmente. Y a veces la experiencia que tienen otras personas es bien limitada acerca de las verdades de nuestra existencia. No tienen la totalidad está en Cristo y la tiene Cristo. En que la forma en que viven los filósofos, hermanos y hermanas, no fue la forma en que vivió Cristo el Señor, y no hicieron lo que Cristo hizo tampoco, ¿no? Y en eso tenemos que ser nosotros claros. Los discípulos siempre tuvieron como centro a Cristo
Y el movimiento era en el nombre de Cristo, no en el nombre de un ser humano o de otra persona. Y por lo tanto nosotros tenemos que entender por qué ellos trataron los apóstoles, de ponernos en esa línea. Limitado está el mundo. Es muy poco estimable lo que puede hacer una persona que no puede alcanzar la grandeza de Cristo. Por eso nosotros tenemos a Cristo, hermanos y hermanas, como nuestro ser, en quien podemos confiar toda la verdad de cuánto nosotros somos. Acuérdate, las filosofías, la mentalidad del mundo, la moda del mundo, el sistema de creencias del mundo, tras de que es pasajero, es producto de una época, hermanos y hermanas, y de alguna forma se acaba y envejece en el tiempo y muere. Y acuérdate lo que dice Jesucristo nuestro Señor: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Estabilidad, eternidad, hermanos y hermanas, constancia y perseverancia tiene la palabra de Dios, el mensaje de Cristo. Pero el sistema de creencias del mundo, del cual nos protegen los apóstoles en su predicación evangélica, hermanos y hermanas, tenemos nosotros que saber que es un producto de una época en que se vive, a la que nosotros estamos expuestos por el tiempo de vida que tenemos en esa época, y va a envejecer en el tiempo. Y como envejece en el tiempo, mucho de ello, hermanos y hermanas, muere realmente en la presencia de cada uno de nosotros en el mundo. Es importante también, hermanos y hermanas, ver en Romanos. Aquí hay una cita que quiero hacer antes de que terminemos y en manera de conclusión. En Romanos 15:30. Siempre pedía oración. Yo he visto al Papa este fin de semana en sus predicaciones, en sus visitas en Colombia, y el Papa siempre termina: no se olviden de orar por nosotros. No se olviden de orar por mí. Y eso es lo que hacían los apóstoles también. Ellos entendían que la oración también, por ellos cumplir y mantenerse firmes en lo que hablaban de Jesucristo Señor, era bien importante. En la carta a los romanos, hermanos y hermanas, en el capítulo 15:30, escucha lo que dice Pablo: pero les ruego, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y del amor, fruto del Espíritu, que recen a Dios por mí, luchen conmigo rogando por mí, para que pueda escapar de los enemigos de la fe en Judea, y para que la comunidad reciba con agrado la ayuda que le llevo. Así llegaré con alegría donde ustedes, y si Dios quiere, descansar en su compañía. Que lo que buscaban era paz, hermanos y hermanas. O sea, en Pablo también se da mucho. O sea, Pablo también era un hombre que, a pesar de que no fue del grupo de los 12, vivió la experiencia de los 12. Y así como él oraba y pedía oración, era importante que nosotros sepamos que ellos pedían oración para que se abrieran las puertas, para que los recibieran en paz, para que ellos pudieran también tener tranquilidad. Y tuvieron persecución y tuvieron que enfrentarse a muchas cosas, hermanos y hermanas, pero con un espíritu de entrega que yo creo que nosotros, pienso yo, y no quiero juzgar, con mucho menos quitamos las manos del arado, con mucho menos renunciamos, y con mucho menos de lo que ellos han vivido, a veces nosotros hasta dudamos de nuestro ministerio, de si debemos de seguir o si vale la pena hacerlo. O sea, estas cosas son fuertes decir la verdad, pero estos hombres, apóstoles como hombres, pasaron por mucho y siempre buscaban el auxilio y la ayuda en medio de la situación. Por lo tanto, hermanos y hermanas, de la mentalidad del mundo, en la fe, estos apóstoles transmitieron lo que Cristo les dijo, y en la fe, contrario a la filosofía del mundo y a las creencias, a la mentalidad del mundo y al sistema de creencias del mundo, en la fe nosotros no encontramos ningún discurso acerca del hombre como lo hace la filosofía, sino que nosotros encontramos la persona de Cristo. Eso fue lo que transmitieron los apóstoles. No se predicaron a sí mismos, predicaron a Jesucristo vivo, muerto y resucitado. Pablo lo que nos dice es: el todo de Dios, hermanos y hermanas, habita en Cristo, en forma humana. Nuestra entrada a la iglesia es mucho más que un rito externo. ¿Qué palabras? No. Nuestra entrada a la iglesia cuando nos bautizan es mucho más que un rito externo. Y esa fue misión de parte de los discípulos, de los apóstoles, que nosotros veamos el bautismo, nuestra incorporación a la iglesia de Cristo, mucho más que un rito externo, porque eso no se puede quedar simplemente
en un acto social, como pasa hoy en día en la recepción de los sacramentos, en muchos casos, lamentablemente, ¿verdad? Pero mucho más que el rito externo. Por el bautismo hemos sido asociados, hermanos y hermanas, a la renovación del mundo. La renovación del mundo en Cristo Jesús. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Renovar el mundo, renovar la mentalidad, la existencia del ser humano, devolverle la imagen y la semejanza de Dios al mundo. En el bautismo nos incorporamos a esa renovación en el nombre de Dios, que se realiza a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Esa es la misión de los apóstoles, hermanos y hermanas. Una misión de entrega, una misión de servicio. Y nosotros agarramos el bautismo, y el bautismo llega hasta nosotros por la predicación de los apóstoles, por su entrega y por su devoción. Pablo, hermanos y hermanas, dice el bautismo no liberó, hermanos y hermanas, a Pablo milagrosamente de su agresividad. Eso lo entendemos de la vida de Pablo como apóstol. El bautismo no lo liberó milagrosamente de su agresividad y de sus debilidades. Todos conocemos quién fue Pablo, pero apasionado a Cristo. Pablo lo que se vuelve es un apasionado de Cristo, y los apóstoles se vuelven apasionados con Cristo. Han comenzado a vivir toda la experiencia y la existencia humana en una forma diferente, y eso es lo que ellos predican, ¿no? Estás bautizado, vive como una nueva criatura y vive tu vida con un nuevo sentido. Mira la vida con nuevos ojos, entiende la vida de otra forma, una forma cristiana. Esa es la misión de los apóstoles. Eso es lo que han logrado los apóstoles, hermanos y hermanas. El bautismo, hermanos y hermanas, finalmente no cambia la vida de nadie. Y los apóstoles predicaron mucho por el bautismo. Por el bautismo somos incorporados a la iglesia, ¿no? Pero el bautismo no cambia la vida de nadie, y sus comunidades, a veces, hermanos y hermanas, tampoco están cambiadas. Porque hay comunidades que no se renuevan. Hay gente que se bautiza, no cambia su vida, eso lo vieron los apóstoles. Hay comunidades que no se renovaron en la fe, eso lo vivieron los apóstoles hace 2000 años. Y todavía lo vemos hoy en día, que el bautismo no le cambia la vida mucho, porque se vuelve un acto externo y no tiene un sentido profundo. Y no basta con decir que somos malos cristianos por eso. Porque el bautismo no cambió la vida de una persona, no son malos cristianos, porque la comunidad no se ha renovado en el bautismo. No podemos decir que son malos cristianos, porque los discípulos trabajaron con eso, los apóstoles, hermanos y hermanas. La fe en Dios para resucitar, ¿verdad? Y para que nosotros podamos vivir perdonando Dios nuestro pasado y nuestros pecados, hermanos y hermanas, es fruto de que nosotros nos entreguemos y nos donemos como hicieron los apóstoles. Si no, no hay eficacia. El bautismo tiene una eficacia bien grande porque viene por parte de Dios y ahí está. Pero necesita de nuestra ayuda. ¿Qué hacen los apóstoles? Pues es como dice San Agustín, ¿no? Dios que te creó sin tu ayuda no te puede salvar sin tu ayuda. Ayuda a salvarte. Y eso lo predicaron los apóstoles. Tienes el bautismo, pero ayuda a ese bautismo a que tenga la eficacia, porque ya la eficacia de Dios está ahí. Y eso es importante recordarlo en el día de hoy. Así que, hermanos y hermanas, lo vamos a dejar ahí. Un tratado que damos gracias a Dios por los apóstoles, por su entrega, por su donación. Esta es la vida de los apóstoles, en una entrega, hermanos y hermanas, que hoy nosotros cosechamos. Lo que ellos sembraron y no vieron, unos frutos en abundancia. Gracias a ellos, el éxito de Cristo y la obra de Cristo todavía hace 2000 años se sigue hablando. Lo que empezó con 12 hombres, hoy son millones en el mundo los que profesan la fe en Cristo. Oremos. Amén y amén. Pues, hermanos y hermanas, hasta ahí llegamos hoy. El Señor bendiga a los que esperan el reino de los cielos. El mensaje ha sido para ti. Con el favor de Dios nos vemos mañana con otro evangelio y una meditación para nuestro crecimiento en la fe. Dios te bendiga. Hasta pronto.